He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado en los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a la muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Es lo que anunciaba nuestro Señor Jesús acerca de sí mismo, ese rechazo que él experimentaría en una parte de su vida. Y no solo en una parte, en gran parte de su vida. Dice aquí Baxter Kruger: concebido por el Espíritu Santo, el Hijo del Padre se convirtió en un bebé en el vientre de la Virgen María. Nació como un niño judío en Israel y en medio de la relación de Israel con Dios. Conforme fue creciendo tanto en sabiduría como en edad, fue participando cada vez más en la vida de Israel. Al entrar en su ministerio público cuando tenía cerca de 30 años, Jesús comenzó de inmediato a curar y enseñar. Algunos vieron su gloria, es lo que dice Juan 1:14, contemplamos su gloria. Lo cual significa que conocieron a Jesús como era en realidad, como el propio Hijo del Padre, el Creador y el ungido en el Espíritu Santo. En él, la luz de la vida resplandecía en la oscuridad y la gente se sintió atraída hacia él. Pleno de compasión por la gente quebrantada y abrumado por ellos, se volcó en ayudar a otros, en sanar y en restaurar, en iluminar y liberar. No basta solamente que leer unos cuantos versículos de los evangelios para darnos cuenta de esta pasión que Jesús tenía de las personas más desprotegidas, de las personas a las que se les había rechazado, de las personas a las que la misma religión los había marginado. Sí, varios de ellos no tenían mucha posibilidad de acercarse a Dios, o de acercarse ni siquiera a Dios, de acercarse al culto. Los leprosos, por ejemplo, era muy, muy difícil que pudieran tener acceso tan solo a la ciudad. Tenían que vivir en lugares selectos y rechazados ahí y alejados de toda la posibilidad de relacionarse con las personas. Y en otro sentido, todavía más demoledor, más triste, pues tenían que estar alejados del culto. No podían acercarse a Dios. Ahora, te estoy hablando de un sector pues muy específico, ¿verdad? Pero no eran los únicos. También los publicanos, los cobradores de impuestos, pues también eran otro sector rechazado. Y bueno, que no se va a decir de las mujeres de mala fama. Por supuesto que esas estaban peor, ¿no? No podían acercarse al templo, pero absolutamente para nada. Bueno, pero llega Jesús y lees los evangelios y te das cuenta de su gran sentido de compasión por esas personas. Él estaba tan apasionado por la gente quebrantada, abrumado por ellos. Se volcó en ayudar a otros, en sanar y en restaurar, en iluminar y en liberar. En vista de que su fama corrió como reguero, grandes multitudes se reunieron para escucharlo, tocarlo, recibir su salud, su sanación y formar parte de su mundo. Durante un corto tiempo todo fue hermoso, como tendría que ocurrir con la llegada del Hijo de Dios a nuestro mundo. Pero las cosas cambiaron con rapidez. El conflicto parecía inevitable, a medida que los líderes religiosos comenzaron a observar que Jesús era una persona sospechosa. Tenían mucho que perder, y Jesús estaba haciendo promesas asombrosas y afirmaciones igualmente impactantes. Hablaba con audacia y revolucionaria, asumiendo superioridad no solo hacia los líderes judíos, sino también hacia el templo y hacia la sagrada Torá. Como hemos visto, para Jesús,
Dios era su propio Padre y Él era el Hijo único e impar. Pero Jesús no hizo promesas que no llevara a cabo. Cumplió con estas, sanó, restauró, dio vista al ciego, incluso resucitó a los muertos. La presencia de Jesús, su corazón, su vida y su capacidad de sanar forzó la mano de los líderes religiosos, exponiendo el fracaso de su religión. En reuniones ocultas y confidenciales conspiraron para silenciarlo. Fíjate lo que decían: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro santo lugar y nuestra nación. Eso lo puedes ver en Juan 11:48. De modo que enviaron espías para encontrar pruebas de cualquier cosa que pudieran utilizar para desacreditarlo. Incluso, o quizá especialmente ante el hecho de que Jesús haya regresado a Lázaro de la muerte, acordaron matarle. Es lo que dice Juan capítulo 11, versículo 53. Para nosotros es fácil arrojar piedras a la franca ceguera de los líderes judíos, pero al final Jesús tenía pocos amigos reales. Ya casi puede decirse que murió solo. Las grandes multitudes se fueron disolviendo y se volvieron en su contra. Uno de su propio círculo de discípulos cercanos lo traicionó y lo entregó en manos de las autoridades. Otro le negó públicamente en 3 ocasiones. Todos los demás, salvo un puñado de ellos, lo abandonaron cuando más importaba. Unas cuantas mujeres y el discípulo amado se reunieron en torno suyo en sus últimas horas. En un lapso aproximado de 3 años de un ministerio sin paralelo en la Biblia, el Hijo encarnado del Padre murió en aparente humillación, mientras que la sorna de los líderes judíos y las aclamaciones burlescas de los gentiles llenaban la arena de su sanguinaria ejecución. ¿Recuerdas esa sorna? Si eres hijo de Dios, bájate de allí y entonces creeremos en ti. O la burla de los que crucificaron junto a él. Si eres hijo de Dios, desciende ahora de la cruz y también rescátanos a nosotros. La cuestión en este caso no es cómo cambió la fortuna de Jesús o incluso el examen de las razones. El elemento central es que la respuesta casi universal hacia él fue de rechazo. La nueva de que el Hijo del Padre vino a nosotros y nos bendijo al compartir su propia vida es realmente asombrosa. ¿Quién hubiera soñado alguna vez con tal gracia y bendición divinas? ¿Quién hubiera pensado que alguna vez Dios Hijo, estaría con nosotros en esta tierra, bendiciéndonos como lo hizo? Pero existe todavía algo más extraordinario y que sigue pasando hasta la fecha y sigue pasando alrededor de nosotros. Nos burlamos de Él, lo insultamos, lo rechazamos, conspiramos en su contra y asesinamos al ungido. Esto es una de las partes más crudas del Evangelio. Cuando el apóstol Pedro predicó uno de sus primeros sermones en el libro de los Hechos, les dice a los seguidores del judaísmo, les dice: ustedes mataron al santo y al justo. Digan que lo hicieron, confiesen lo que lo hicieron y arrepiéntanse de su pecado. Te leo otra vez esta parte. Existe algo todavía más extraordinario de que Jesús viniera a vivir entre nosotros. Nos burlamos de Él, lo insultamos, lo rechazamos, conspiramos en su contra y asesinamos al ungido. Es de eso, de lo que también habla el Evangelio y de lo que tenemos que arrepentirnos,
de haber dado la espalda a Dios, de haber rechazado su amor tantas veces, no solo una vez, porque el Evangelio, el mensaje se nos ha presentado una y otra vez, y se nos presenta día tras día, y una y otra vez lo rechazamos con frecuencia. Pero si estamos hoy aquí y que hemos tenido la oportunidad de arrepentirnos y que hemos tenido la oportunidad de gozar de su presencia, creo que podemos hacer un alto y agradecer que ese dolor que causamos al Hijo de Dios ya quedó en el pasado y ya quedó perdonado, y que ahora sus brazos nos rodean y somos parte de sus hijos amados, somos parte de su familia, nos adoptó como sus hijos amados. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.